nombre de la Unidad de Servicios Analíticos y Metrológicos, le damos la más cordial bienvenida al webinar Métodos rápidos para la detección de microorganismos en alimentos y aguas. Por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados durante la sesión. Sus preguntas las podrán ir haciendo en el chat de la plataforma y al final se las iremos contestando. Bien, en esta ocasión nos acompaña la doctora Ofelia Yadira Lugo Melchor. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con una formación académica en licenciatura de Química Farmacéutica Bióloga, maestría en Ciencias en Biología Molecular y un doctorado en Ciencias. Actualmente es directora e investigadora de la Unidad de Servicios Analíticos y Metrológicos. Trabaja en sublíneas de investigación de calidad de agua y calidad de inocuidad alimentaria, principalmente en la determinación de contaminantes químicos y biológicos. Además, es la responsable del Laboratorio de Servicios Especializados en Inocuidad, Seguridad y Trazabilidad Alimentaria de la unidad. Tiene una amplia trayectoria y algunas de sus experiencias es en determinación, implementación, desarrollo de métodos y validación de contaminantes biológicos y químicos, detección de microorganismos patógenos utilizando técnicas tradicionales y moleculares en aguas y alimentos. Además, la detección de organismos genéticamente modificados en maíz, soya y trigo. También en la caracterización molecular a nivel genético y proteómico de enfermedades y microorganismos. Ha dirigido algunos proyectos como la diversidad ambiental en cepas de Salmonella spp aisladas, caracterización fenotípica y genotípica de la especie de Vibrio cólera, validación de métodos cromatográficos para la determinación de pesticidas en agua, algunos proyectos también como implementación y desarrollo de métodos para la detección de virus, hepatitis A, norovirus, E. coli, entre otros. También desarrollo de nuevos métodos de detección de microorganismos utilizando técnicas de espectroscopía láser. Ha colaborado en algunos otros proyectos como tecnología de ultrafiltración en purificadores de agua, en contaminación de agua de canales de uso agrícola, por salmonela, en análisis microbiológicos y de determinación de ciclodienos. Ha formado recursos humanos y ha dirigido y asesorado estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura en diferentes instituciones. Ha impartido cursos tanto al personal de CIATEC como a empresas privadas con enfoque a calidad, inocuidad y trazabilidad alimentaria. Bueno, no terminaríamos, tiene una gran trayectoria y con esto le damos la más bienvenida a la doctora Lugo. Le agradecemos de antemano que nos pueda compartir todos estos conocimientos y experiencias que ha tenido en esta trayectoria. Le damos las gracias y comenzamos. Bueno, pues el día de hoy pues les estaré platicando un poco sobre lo que son los métodos rápidos para poder identificar microorganismos tanto en alimentos y aguas. Como bien ahorita lo comentaban, hemos trabajado algo de esto tanto en aguas residuales, en aguas de pozos. Lo hemos trabajado también en algunos alimentos, en superficies vivas, en superficies inertes. Entonces esperemos que el poco conocimiento que tenemos o la poca experiencia que tenemos pues sirva para aportar un poco de este conocimiento a lo que se aplica directamente en las empresas. Entonces, pues les voy a estar platicando un poco de antecedentes, principalmente de lo que es cuestión de inocuidad de alimentos. Estaríamos también platicando muy poco de la parte de los métodos tradicionales, ver ventajas y desventajas principalmente. Y por último, pues ya entraríamos a toda la parte de los métodos rápidos que hoy en día se encuentran o se están utilizando en una gran diversidad de laboratorios. Entonces, como antecedente les puedo platicar
que debido a que hoy en día la rápida globalización en producción y comercialización de alimentos pues ha ido en aumento. Ya en todo el mundo pues necesitamos, debido al gran crecimiento de la población, pues necesitamos estar ya sea importando o exportando alimentos hacia otras partes del país, lo cual pues esto nos ha obviamente requerido cumplir con algunos requerimientos por parte de ya sea de otros países o incluso a la hora de nosotros estar produciendo aquí mismo a nivel nacional, pues obviamente tenemos que cumplir normativas que nos permitan poder contar con alimentos seguros para la población. Entonces, también para poder importarlos, pues se hacen una gran diversidad de pruebas que nos vayan a permitir de que el alimento que se esté importando, pues también sea seguro para la población y para la sociedad. Esto debido también a que pues la población ya tiene una alta demanda de alimentos seguros, ya no solamente lo que es la cultura de la inocuidad alimentaria es solamente para las empresas o es solamente para el gobierno, sino que ya muchas personas conocen lo que es la inocuidad de los alimentos, quieren saber de dónde vienen esos alimentos y realmente si estos son seguros para poderlos consumir y pues tratar de evitar riesgos de contaminación o tratar de evitar riesgos en el consumo humano por alguna posible enfermedad que a largo plazo o a corto plazo pudiera ocurrir. Entonces, para esto es muy importante conocer los conceptos, principalmente de inocuidad, seguridad alimentaria, así como también el de trazabilidad alimentaria. Entonces, la OMS los tiene clasificados o los define como a la inocuidad alimentaria como es la garantía de que los alimentos que nosotros consumamos no nos hagan daño. ¿Qué nos referimos? A que si yo voy a consumir verduras, pues saber también que esas verduras pues realmente no me van a ocasionar una diarrea o no me van a ocasionar vómitos o alguna enfermedad gastrointestinal o lo que bien se conoce como enfermedad transmitida por alimento, o incluso las aguas que estemos consumiendo, las aguas potables, también pues deben de tener un control de calidad que nos permita que no nos vayamos a enfermar, que no nos ocasionen un daño. En este caso también es importante que los procesos en los que se trabajan para elaborar o producir alimentos, pues obviamente se cumplan también con estas normativas de que no haya medios o mecanismos de contaminación hacia estos alimentos o hacia esas bebidas que nos permitan a la hora de que llegue al mercado pues ocasionar un daño. La seguridad alimentaria, el concepto principalmente lo define como son todas las personas que deben de tener acceso físico, social y económico permanentemente a los alimentos seguros, que estos sean nutritivos y que haya cantidades suficientes para poder satisfacer las necesidades o los requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias. Y así poder llevar en este caso una vida activa y pues saludable. En el caso de la trazabilidad alimentaria, el concepto de trazabilidad es principalmente, pues es la capacidad de reconstruir lo que es el proceso histórico de un producto. Saber de dónde viene, saber cómo es que se cosechó ese alimento, cómo se procesó dentro de planta, cómo lo transportamos, si tuvieron las condiciones adecuadas tanto para transporte, almacenaje, una vez también que se transporte directamente hacia el destino final, que puede ser un supermercado o puede ser un mercado, o incluso pues ya hoy en día con las nuevas tecnologías ya puede uno comprar directamente también alimento por medio de aplicaciones, aunque ya el almacenaje es muy importante, tener ese transporte y bien trazado cuáles son las características para que este alimento en un futuro pues no se llegue a contaminar. Y obviamente no solamente la parte del proceso o el destino final a donde llegue el alimento, sino que también es importante que en nuestras casas pues nosotros tengamos medidas de higiene de nuevo descontaminar algunos alimentos. Ustedes saben que hay muchas ya marcas que les venden las lechugas que ya están listas para consumo, los alimentos listos para consumo, pues en esas ocasiones también a veces hay que tener pues esta trazabilidad o conocer esta trazabilidad para poder
pues para poder conocerla y en su caso, pues poder también seguir algunas medidas de higiene dentro de nuestras casas y evitar pues alguna enfermedad transmitida por alimento. Es por esto que la inocuidad y la trazabilidad pues son elementos muy fundamentales para la competitividad, no solamente para las empresas, les digo, sino que también a nivel de los países. Ya actualmente pues cada gobierno tiene que tener sus sistemas de calidad o de inocuidad que permitan o que a la hora de que se vayan a exportar, pues ya vayan con un análisis y que vayan con una trazabilidad y seguridad de que ese alimento pues es seguro para las personas que lo van a consumir. Entonces, esto debido a pues que, como saben, las enfermedades transmitidas por alimentos pues son enfermedades, es un problema de salud pública que realmente ha estado en aumento y más hoy en día que estos problemas pues no solamente ocurren por la infección de una bacteria, sino que una bacteria hoy en día pues muchas son multiresistentes, lo cual pues pueden originar en este caso pues enfermedades de difícil tratamiento. Entonces también por eso es que le han dado, este tema es estratégico y es de alta prioridad tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Aquí en México se han implementado muchas medidas para poder tener o consumir, tratar de consumir lo que son alimentos inocuos. Y por ende también, pues hoy en día, pues los consumidores, como bien lo comentábamos ahorita, ya a todos nos interesa comprar alimentos que realmente pues no estén contaminados o que al menos tengamos conocimiento de que el alimento pues ha tenido un proceso, siguen sistemas de inocuidad principalmente, incluso para la parte, por ejemplo, de los alimentos orgánicos, que sabemos que no se aplican algunos contaminantes químicos o algunos elementos químicos como los plaguicidas, entre ellos principalmente, pues tiene que ver mucho también esta calidad que se está vendiendo sobre el precio. Entonces, ya hoy en día todos los alimentos orgánicos en los cuales se evita el uso de todos este tipo de contaminantes, posibles tipos de contaminantes, pues lo incluyen dentro del precio y muchos consumidores lo están comprando. Entonces, esto también es importante mencionarlo. Y también pues es que, aunque todavía hay esfuerzos aislados, principalmente dentro de lo que es la investigación, los laboratorios y proyectos, hay muchos en que seguir trabajando junto con la industria, junto con el gobierno, para poder que esos esfuerzos no estén tan aislados y poder pues tener mayores alimentos que sean seguros inocuos para la población, la sociedad en general. En ese sentido, pues, como les comentaba, para poder mantener una inocuidad alimentaria, existen tres tipos de riesgos que principalmente los podemos pues evitar en los laboratorios. Uno de ellos es la parte física, que es inspeccionar principalmente nuestros productos o lo que estemos produciendo, evitar de que no tenga alguna pieza de vidrio, de madera, la parte de materia extraña. Aquí estos contaminantes pues obviamente pues evitan lo que es la inocuidad del alimento. En la parte química, pues los principales riesgos son, como les comentaba ahorita, lo que son los antibióticos, los plaguicidas, los herbicidas, también lo que es la parte de las hormonas, que hoy en día, pues ustedes saben que a muchos alimentos pues se les puede llegar a aplicar ese tipo de hormonas, de productos químicos, entonces pues también son los riesgos que pueden ocurrir dentro de la producción y en el que nos vamos a enfocar ahorita pues la parte biológica. Los principales riesgos son las bacterias, los virus, los parásitos, que nos principalmente pues son los que nos pueden ocasionar una contaminación en nuestros alimentos. En cuestión de la parte microbiológica, existen muchos métodos ya de manera tradicional que son los que se utilizan para hacer identificación de muchos de los microorganismos, tanto para ver calidad de ellos, calidad microbiológica, como la parte de buscar lo que son los patógenos de los alimentos. Para esto, pues nosotros tenemos que seguir medios
o tenemos que desarrollar, o utilizar métodos en los cuales pues tengamos que hacer todas estas pruebas, este proceso en general. Tenemos nuestro alimento, la primera etapa que es el enriquecimiento, o pues podríamos decir mantener las condiciones adecuadas para que el microorganismo, en este caso, lo podemos concentrar o lo podamos tener dentro del alimento. Entonces tenemos que hacer una homogenización, lo ponemos en un medio no selectivo y se incuba. Este primer paso que les muestro aquí lo tenemos que hacer porque de esta manera nosotros vamos a poder, si hay alguna bacteria que se encuentre dentro de ese alimento, pues lo vamos a poder identificar, ya sea directamente de aquí. Siempre vamos a necesitar este método de precrecimiento o seguir el proceso tradicional, que viene siendo hacer un enriquecimiento selectivo. Aquí seleccionamos lo que es la bacteria que nosotros estamos buscando. Utilizamos un medio selectivo para la bacteria que querramos identificar. Otra vez hacemos una incubación, que normalmente son de 24 horas a 48 horas. Y por último, pues vienen otros pasos que dentro del proceso, que es la parte del post-enriquecimiento o propagación del microorganismo, que es mediante el uso de un medio de crecimiento ya selectivo. Bueno, lo incubamos, normalmente todo esto se encaja, lo ponemos en un agar diferencial y selectivo para la bacteria, para hacer una identificación, en este caso presuntiva. Aquí ustedes, de acuerdo a las características morfológicas que tiene la bacteria, pues ya podemos darnos una idea de si está contaminado o no está contaminado nuestro alimento. En este caso se seleccionan estas colonias o estos aislados y se les hace ya para confirmar algunas pruebas bioquímicas o serotipificación. Un proceso tradicional normalmente tarda entre 6 a 8 días, dependiendo del microorganismo que nosotros estemos queriendo identificar, y pues por ende las ventajas de este tipo de métodos es que pues son muy efectivos, están validados, normalmente son los que están aceptados en las normativas o por las dependencias de gobierno, son muy sensibles también, y pues son los que más conocemos normalmente dentro de nuestros laboratorios. Aquí pues las únicas desventajas, que como lo comentábamos anteriormente, es que pues consumen mucho tiempo. Para poder nosotros saber si nuestro alimento está contaminado, pues nos vamos a tardar entre 6 8 días en solamente ver si es presuntiva, para hacer todavía bioquímicas o hacer una serotipificación, pues eso nos va a llevar más tiempo, hasta 15 días probablemente. Entonces, pues para dar soluciones o dar una respuesta rápida, por ejemplo, si ocurre algún brote de contaminación, pues sí seguimos utilizando este tipo de métodos, aunque son el estándar de oro, pues sí podemos, sí nos va a llevar o consumir mucho más tiempo, y por lo tanto, pues los resultados, pues nos van a tardar más. Entonces, para esto nacieron los que son, o se desarrollaron lo que son los métodos rápidos, que pues la misma palabra lo dice. Lo que necesitamos es resolver o tener una respuesta en corto tiempo, ya sea en minutos, horas, e incluso en menor días comparados con un método tradicional. Y sobre todo, pues también poder tener la característica de que podamos procesar muchas muestras a la vez. ¿A qué nos referimos en este caso? De que no solamente podamos procesar unas 10 muestras, imagínense todo el tiempo, si lo hacemos por unas 100 muestras, y las hacemos por métodos tradicionales, pues involucraría pues mucho personal también, no solamente la parte de tiempos, y por lo tanto la parte económica pues se aumenta también para poder tener un buen control de calidad. La mayoría de los métodos rápidos, como les comentaba anteriormente, siempre van a incluir lo que son estos medios de preenriquecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de aquí, de la bacteria, de ese cultivo, para poder nosotros recuperar todos aquellos microorganismos que son viables, También los métodos rápidos nos sirven para identificar
algunos microorganismos que son viables pero no cultivables. Entonces, en ese sentido, pues dependiendo de los métodos que vamos a estar ahorita mencionando, con ellos vamos a estarles, pues ustedes los van a poder identificar específicamente. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para poder seleccionar un método rápido? Principalmente los costos. Creo que esto es muy importante porque va a depender mucho de qué es lo que nosotros necesitemos. Si nosotros los vamos a utilizar, ejemplo, somos una empresa que exporta y que, aunque nosotros puede ocurrir, no les digo que va a ocurrir siempre, pero puede ocurrir de que tengamos un buen control de calidad, pero en el transporte o en alguna parte del proceso a la hora de exportarlo, pues no se cumplieron las condiciones ambientales, por así decirlo, y esto se nos contaminó durante el proceso y a la hora de llegar al destino final, pues se dan cuenta de que el producto está contaminado. En este caso, pues sí nos conviene invertirle y decir, pues bueno, si me vas a dar un tiempo de respuesta de 24 horas para el análisis para un análisis de un microorganismo, que a mí me tiene detenido, no sé, un lote completo en aduana, el tener que mantenerlo y todo, pues los costos obviamente se tienen que hacer ese costo-beneficio para poder nosotros decir si me conviene el método rápido o no me conviene invertirle a estos tipos de métodos. Entonces, eso va a depender mucho de las necesidades de cada quien y de las necesidades principalmente pues de las empresas en las que se estén utilizando. Obviamente este método tiene que ser sensible, tiene que ser específico para el microorganismo que nosotros estemos identificando. La parte del tiempo, pues obviamente tiene que ser fundamental, ya que, como les comentaba, si yo necesito identificarlo en 24 horas o 48 a más tardar, pues tengo que seleccionar el método en específico que a mí más me va a servir y obviamente pues tiene que ser efectivo. Entonces, tiene que tener una buena efectividad este método para poder yo seleccionarlo. Para esto pues existen diferentes tipos de métodos rápidos. Entre ellos tenemos a los métodos fenotípicos, que estos se basan principalmente en una característica de la bacteria, ya sea una característica morfológica, puede ser una metabólica o una bioquímica, entre otras que puedan existir, que es aquello principalmente que se observa, que podemos observar de manera rápida. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de métodos. Luego tenemos los genotípicos, que son aquellos que van específicamente a la parte del DNA, contenido genético que pueda tener una bacteria en este caso. Y por último les puse un método que hoy en día se está utilizando mucho, que es el de masas Malditov. ¿Por qué no lo pongo dentro de la parte genética? Porque aquí la manera en que se hace la identificación pues no es directamente por parte de DNA, sino que pueden ser otras moléculas biológicas de la bacteria las que estamos identificando, que en este caso pues son proteínas. Dentro de los métodos fenotípicos, como les comentaba ahorita, nos permiten discriminar entre grupos bacterianos, ya que cada una de ellas pues puede tener diferentes características. Algunos de ellos, pruebas que podemos estar utilizando son las pruebas bioquímicas, las automatizadas, porque sabemos que hay pruebas bioquímicas que se utilizan normalmente en los métodos tradicionales, pero en este caso, pues ahorita yo les voy a hablar de las pruebas bioquímicas automatizadas, la parte también de sustratos y medios modificados y especializados, que también hoy en día se utilizan mucho. Los métodos basados en antígeno-anticuerpo y por último el de luminiscencia. Y aquí pues damos inicio con la parte de la miniaturización bioquímica y de otros sistemas de identificación. En este caso pues tenemos a los kits en las cuales nosotros podemos hacer bioquímicamente, podemos hacer estas bioquímicas pero en tiritas, en unas tiras que como las podemos observar aquí, se ve un poquito borroso. Pero pues en estas tiras nosotros podemos hacer directamente nuestros análisis bioquímicos
No utilizaríamos tubos inclinados o tubos que normalmente utilizamos en las bioquímicas. Aquí lo único que hace es que en esta tira, lo único que hacemos es que inoculamos la bacteria en cada uno de los pozos, los cuales pues ya traen el sustrato en el cual pues la bacteria va a reaccionar en este caso y pues se hace una incubación y pues por último interpretamos los resultados. Esto los podemos hacer de manera manual. Si no tenemos el recurso necesario para adquirir el equipo, lo podemos hacer de manera manual y visual específicamente porque ya hay tablas en las que ustedes lo pueden identificar, o en su caso, pues si se tiene el recurso suficiente, pues se podrían hacer mediante la automatización. Entonces, este tipo de pruebas, pues sí nos ahorra muchos costos, obviamente trabajo y tiempo en el consumo de principalmente del tiempo del personal. Entonces, pues podemos fácilmente pues hacerlo de manera mucho más rápida, como les digo, porque estos ya vienen preparados y no tenemos que estar preparando los medios o las bioquímicas como se hace de manera tradicional. Estos tipos de métodos pues nos sirven para analizar o identificar de manera fácil y automatizada ese tipo de pruebas utilizando diferentes tipos de perfiles bioquímicos. Algunos ejemplos, pues tenemos aquí lo que son los APIs, los sistemas automatizados, el Vitek, que es otro de los equipos que se utilizan, que ya de manera automatizada dentro de un cassette, que obviamente pues las empresas o las diferentes marcas les venden, ya solamente se escanean códigos y lo único que se hace es que se incuban estos cassettes, se analizan dentro del equipo y pues de manera automática les dan los resultados. Entonces, una vez que ya esté todo analizado y que ya no tienen ustedes ninguna duda en cuestión de los resultados, pues lo único que se hace es pues desechar todo el material que se utilizó. Entonces, estos son sencillamente más rápidos en comparación de lo que utilizamos de manera tradicional y pues pueden procesar muchas muestras porque ya los cassettes pues vienen prediseñados y todo para que ustedes puedan identificar a las bacterias que se requieran. Se pueden utilizar tanto en alimentos como en aguas. En el caso de los sustratos y medios modificados o especializados, aquí tenemos algunos ejemplos, los cuales les voy a platicar. Son muy simples, se ahorran mucho trabajo, también se ahorran mucho material y tiempo. Entre ellos, pues podemos tener a los petrifil o podemos tener a los sustratos cromogénicos. Aquí les pongo el ejemplo de un kit que nos permite identificar de manera muy rápida, solamente haciendo una reacción con algunas enzimas, en este caso con algunos medios enzimáticos que se pueden utilizar. Lo único que se hace es que se inocula el agua dentro de estos frasquitos que tenemos aquí, por ejemplo. Entonces, si la muestra se encuentra de clara o no cambia de color, en este caso, pues nosotros nos damos cuenta que nuestra muestra no está contaminada. Si nuestra muestra cambia a una coloración azul, en este caso, pues nosotros vamos a identificar que está contaminada con coliformes fecales. Si la muestra cambia a un color amarillo, entonces pues nosotros pues nos estamos percatando de que nuestra muestra está contaminada con algún coliforme. Esto es para medir principalmente calidad de las aguas. Les digo, es muy sencillo. Estos frasquitos ya vienen con el sustrato, por así decirlo. Se le agrega el agua, lo mezclan creo que son como unos 5 minutos, los dejan reposar y ya ustedes van a poder, mediante el uso de estas enzimas, poder identificar estos grupos de bacterias y de esta manera pues tomar decisiones rápido, ¿no? Obviamente sí es importante mencionarles, en todos los métodos rápidos que ustedes vayan a utilizar, es importante que si hay algún resultado positivo, esto se
confirmen o ver si el método que ustedes están utilizando está validado por alguna institución, por ejemplo, AUAC, FDA, no sé, alguien que tenga algún registro de validación. Es importante que ustedes le den seguimiento para poder ver si aplica también para el tipo de matrices o el tipo de muestras que ustedes trabajan. En bueno, aquí les muestro lo que son los Petrifilm. Es una muestra, por ejemplo, de leche, perdón, en los cuales pues se está utilizando un Petrifilm. Es muy sencillo de utilizar, si se dan cuenta, es una placa, es un medio de cultivo que está dentro de una placa. Lo único que se hace es que se inocula la muestra, se pone en incubación y por último pues se hace el conteo. Entonces pues ya hay Petrifilm para una gran variedad de microorganismos, dependiendo del tipo de muestra que ustedes están trabajando. Entonces pues pueden tener resultados en muy cortos tiempos. En este caso, como les comentaban, pueden ser dentro de 24 horas o pues se pueden esperar en otros casos hasta 48 horas, depende del microorganismo que estén trabajando. En este caso también existen lo que son los medios cromogénicos, como el Cromagar O157 o incluso algunos cromagares que se utilizan hoy en día para la parte de filtración por membrana de agua. En este caso también se pueden utilizar algunos cromagares, medios cromogénicos para que ustedes puedan identificar la bacteria. Lo único, como bien les comentaba, pues tienen que esperar el tiempo de incubación de las placas y de esta manera pues ver los resultados. En este caso, por ejemplo, podemos ver que si son de color como violeta, usando lo que es el Cromagar O157, podemos observar que esa E. coli O157 que nosotros estamos viendo dentro de esta caja, tenemos presuntivamente una contaminación por ese tipo de bacterias. Y obviamente pues hay otro tipo de bacterias, son de otras coloraciones, y aquí pues si lo van a seguir como investigación, pues pueden seguir investigando este tipo de bacterias, pero pues en cuestión de las empresas pues es necesario identificar lo que en el momento estén requiriendo, ¿no? En este caso ya existen normativas que utilizan los medios cromogénicos, ya los tienen autorizados, como por ejemplo la ISO 93081 del 2014, de calidad de agua, principalmente para aquellas aguas que no tienen, utilizan lo que es filtración por membrana, utilizando lo que es un medio cromogénico. Y va dirigida, o el alcance que tiene esta normativa es que es para aguas que tienen bajas cantidades de carga microbiana. Entonces, para aguas potables, por ejemplo, para aguas de albercas, para aguas que ustedes sepan que no tienen un alto grado de agua embotelladas, aquí con esta norma ustedes lo pueden utilizar y la verdad sí es muy rápido, nosotros ya lo hemos aplicado. Y sí, los resultados que hemos obtenido ya lo hemos confirmado también y sí han sido muy, muy efectivos con ese agar cromogénico que te menciona la norma en este caso, la ISO 930. Pues las ventajas de utilizar los medios cromogénicos es que pues uno es muy parecido al sistema tradicional que ya conocemos, no necesitamos tener otro tipo de preparación. En este caso, con que sepamos microbiología y sepamos hacer toda la parte del crecimiento de microorganismos, lo podemos realizar fácilmente. La ventaja también es que relacionamos lo que es el color de la bacteria de interés, ya que es un color específico y es fácilmente identificable. Son económicos. Ya también han bajado mucho los precios en cuestión de los medios cromogénicos en comparación de años anteriores. Y también comparándolo con otros medios de identificación, pues es uno de los más económicos. Se ahorran muchos pasos, ya que pues solamente un cultivo nos va a permitir llevar a cabo esta identificación y cuantificación. Y también nos pueden servir como pruebas confirmatorias, como bien lo comentábamos anteriormente, se pueden aislar estos cultivos para lo que son futuros ensayos que nosotros requiramos.
Aquí les muestro otros ejemplos de cromogénicos. También hay una ventaja, es que ya hay muchos medios cromogénicos que ustedes van a poder identificar diferentes microorganismos en un solo medio. Por ejemplo, aquí tenemos un cromogénico que te identifica E. coli, Pseudomonas, Streptococcus, Staphylococcus, Citrobacter y Proteus. Entonces, 2, 4, 6 bacterias en una sola caja, de acuerdo al cambio de coloración debido a los cambios metabólicos de cada una de las bacterias, pues fácilmente ustedes los pueden utilizar y pueden ahorrar mucho tiempo en lugar de estar preparando una gran cantidad de medios. Los otros métodos, ya vamos a ir avanzando en la parte de los métodos basados en anticuerpos. Estos son simples, también son específicos. Lo único que se hace es una aglutinación. Se utilizan lo que son las perlas cubiertas o partículas de oro cubiertas con algún anticuerpo. Ya existen kits que se venden directamente por diferentes marcas. En este caso, bueno, les puse dos ejemplos, que es el de Colio 157H7 y uno de Salmonella, en el cual, pues lo único que se hace es que se toma la bacteria, en este caso, se toma la bacteria directamente de la caja. Es más que nada confirmativo. Toman la bacteria, la colocan en los que son estas plaquitas y se adicionan lo que son los reactivos. Entonces, si aglutinan, significa que tienen a la bacteria, tienen una contaminación por esa bacteria en específico. Si no, pues entonces su muestra está negativa. Entonces, en estos casos, pues sí necesitan los que son los medios de nuevo preenriquecimiento y en algunos casos van a necesitar un selectivo diferencial. O lo que se puede hacer es por medio de un medio cromogénico, probablemente si no cause ninguna interferencia en el método, pues los pudieran utilizar. Otros de los métodos basados por anticuerpos es la separación inmunomagnética. Aquí lo que se usa es perlas también de oro, que son magnéticas, que son específicas para un microorganismo blanco. Tenemos nuestra muestra, lo único que se le hace es que se le adicionen lo que son estas perlas. Se hace una mezcla de la muestra con las perlas. Una vez que se dejan reposando y estas perlas lo que hacen es que capturan a la bacteria, por así decirlo, y mediante un magneto nosotros hacemos esta separación. Entonces todo lo que haya, si el microorganismo se encuentra dentro de esa muestra, nosotros lo vamos a tener dentro de estas perlas magnéticas, hacemos lavados y nos van a quedar lo que son las perlitas con el microorganismo. Aquí también tenemos una ventaja de que si ustedes quieren confirmar, porque como estas perlas van específicas para un microorganismo, si ustedes quieren confirmar, estas las pueden pasar en caja, ya sea un cromogénico o ya sea un medio de cultivo tradicional, y confirmar de que realmente sí es la bacteria. Les digo, normalmente la mayoría de estos métodos ya están validados y pues los pueden utilizar fácilmente. Tenemos también los ensayos inmunoabsorbentes que son ligados a enzimas. Estos duran aproximadamente entre 2 y 2.5 horas, siempre y cuando pues se tiene que partir de un preenriquecimiento que van aproximadamente de 10 a 24 horas. En algunos casos hay medios de cultivo que duran un preenriquecimiento de 8 horas, entonces este va a depender mucho del tiempo de preenriquecimiento. Se toma la muestra, se centrifuga, igual se pone a incubar, pero en este caso lo que se utilizan son sondas marcadas. Estas se inmovilizan dentro de una placa, se hacen lavados y por último pues la placa se lee en un lector de placas y de esta manera pues nosotros podemos identificar si realmente pues nuestro alimento se encuentra contaminado o no. Aquí pues podemos identificar las placas, normalmente son de 96 pozos, entonces pues pueden analizar hasta 90 muestras, descontando en este caso los que son los controles positivos, negativos. Entonces este proceso pues sí nos lleva aproximadamente entre 2 y 2.5 horas. En la parte de superficies, principalmente superficies vivas o superficies inertes, tenemos algunos métodos como son los basados en luminiscencia.
Ya imagino que muchos de ustedes los han utilizado y si no, muchos de estos se utilizan de manera rápida mediante unos hisopos. Lo único que se hace, se detecta el microorganismo, se toma una muestra, se coloca dentro de lo que es un sustrato que contiene, en este caso, pues el reactivo, la luciferasa principalmente, y si esto provoca una luz, se genera una luz por la oxidación del pigmento de la luciferina. Este nos permite, mediante el equipo que pueden observar aquí, les da la lectura y en ese momento ustedes saben si hay alguna contaminación de alguna bacteria. Tiene límites de detección, obviamente, y te detectan aproximadamente un picogramo de ATP. Aquí lo que te identifica es el ATP, el cual, como ustedes saben, pues es digamos, la molécula energética de las células. En este caso es lo que te va a identificar si existe alguna célula que esté contaminando nuestras superficies vivas o inertes. Y en este caso, pues ustedes saben que las bacterias pues son elementos unicelulares. Entonces, de esta manera pues se hace también la identificación mediante este tipo de método. Con eso concluimos en la parte de los métodos fenotípicos y pues seguiríamos con la parte de los métodos genéticos. Estos ya son los que son basados en DNA. Aquí les muestro uno que va basado principalmente en el uso de sondas. Su fundamento, pues como lo mencionábamos, se basa en que hay una complementariedad entre las bases de las moléculas del DNA de nuestro microorganismo que queremos identificar contra el DNA que tenemos, las ondas marcadas que tenemos específicamente para poderlos hibridar, por así decirlo, y que esto emita una reacción. Entonces, el marcaje es químico. Ya normalmente la parte radioactiva no se utiliza. Entonces, normalmente son luminiscencias o fluorescencias que tenemos nosotros que leer específicamente. Entonces, en este caso, pues podemos pues fácilmente utilizar este tipo de métodos. Obviamente aquí pues ya necesitamos equipos más especializados, necesitamos invertirle un poquito más para poder realizar este tipo de pruebas, que es lo que yo les comentaba anteriormente. Va a depender mucho de las necesidades de cada quien para poder seleccionar el método que ustedes requieren. Dentro de los métodos genéticos, también basados en DNA, pues tenemos obviamente lo que es la reacción en cadena de la polimerasa. La PCR, como bien la conocemos ya actualmente, entonces existen diferentes variantes de PCR, pero la PCR punto final, que es esta específicamente la que les estoy mostrando, que consiste en 3 pasos. Uno es desnaturalización, que tenemos nuestro DNA, se separa. Separamos a una temperatura de aproximadamente 94 o 95 grados centígrados por 1 minuto para separar las dos cadenas, dejarlas expuestas para por medio de unos oligonucleótidos que son específicos para el DNA blanco que queremos identificar. En este caso son primers específicos para las bacterias que queremos identificar. Aquí lo que hacemos solamente es llevar a cabo el alineamiento de esos primers. Si tenemos DNA de esa bacteria, estos primers o oligonucleótidos, se van a unir a nuestra DNA molde y a diferentes temperaturas, va a depender también del primer, por 45 segundos. Una vez que estos se alinean, ocurre el tercer paso, que es la extensión, que es por medio de los NTPs o nucleótidos que tiene la mezcla específicamente, se empiezan a extender y se empieza a hacer otra cadena de DNA. Entonces, en este caso, podemos tener hasta 30 o 40 ciclos específicamente para poder desarrollar o hacer un gran número de copias y poderlas visualizar mediante un gel de agarosa mediante electroforesis, y de esa manera poder identificar el microorganismo que nosotros estemos buscando en específico. Ese es de manera ya un poco animada de los pasos que les explicaba, y fue muy general, pero pues ya igual más adelante
o después si llegáramos a hacer otro tipo de plática, pues les hablamos un poco más sobre la PCR. También existen métodos de PCR de la variante, en este caso PCR en tiempo real, que me imagino que ya ahorita pues todos la conocemos con las pruebas de COVID que decíamos, pues me tienen que hacer una PCR en tiempo real para poder identificarme lo que es, ver si estoy negativo o positivo a COVID, ¿no? Entonces, estos siguen el mismo principio que les mencioné anteriormente, nada más aquí la única diferencia es que se usa una sonda marcada, la cual pues tiene, se alinea, también tiene que ser, en este caso, específica para el DNA molde que nosotros queremos identificar. Una vez que el primer y la sonda en el proceso de extensión se encuentran, esta sonda, por así decirlo, se rompe y emite una fluorescencia, la cual es registrada en un detector que tiene el equipo. ¿Cómo vamos a poder ver los resultados? En este caso pues, se ven, como los observamos aquí, como una curva. Hay un umbral específico en el cual nosotros tenemos ya identificado y lo tenemos alineado de acuerdo al kit que estemos utilizando o a las condiciones de PCR que nosotros estamos utilizando. Si nosotros vemos que esta curva pasa este umbral, entonces ahí ya podemos decir que nuestra muestra pues tiene presencia del microorganismo que nosotros estamos buscando. Entonces, normalmente es de manera logarítmica, tiene una figura logarítmica y de manera exponencial. Entonces, llega el momento en el que se estabiliza, por así decirlo, debido a pues las cantidades de los reactivos que tiene la mezcla. Esto se termina y pues ya llega a una meseta, por así decirlo. Entonces, aquí ustedes de manera directa, o por eso su nombre, tiempo real, es que lo identifican al microorganismo. Hay muchos kits ya que existen para patógenos, principalmente para Listeria, Salmonella, E. coli, para diferentes serotipos de E. coli, para las STEX, que son las bacterias productoras de chigatoxinas. Entonces, aquí, de manera general, les pudiera decir, ustedes pueden utilizar este tipo de kits. Obviamente tienen que tener el equipo, que es un termociclador para PCR en tiempo real específico, y se pueden directamente, con el medio de enriquecimiento, lo único que hace es que de ahí toman ustedes su muestra, hacen la extracción de DNA, todos los reactivos vienen en el kit, y ahí mismo hacen la mezcla, la PCR, y pues hacen lo que es pues todo el proceso que ahorita comentamos. Entonces, es muy rápido. Normalmente hay kits que te duran, ustedes pueden tener resultados en 10 horas, porque les digo, hay medios de preenriquecimiento que te venden directamente también las empresas para utilizarlos. O si ustedes quieren adaptar el método, lo pueden adaptar siempre y cuando pues, tengan que cubrir lo que es la parte de la validación de los métodos. Para el caso de la detección de virus, esto se utiliza principalmente lo que es la RT-PCR, PCR transcriptasa reversa. Lo utilizamos para aquellos virus que son están compuestos por RNA. En este caso, también ya hay kits que les permiten hacer la identificación, por ejemplo, de virus de hepatitis A, el norovirus. Incluso, pues pueden ustedes mismos diseñar sus métodos, o se pueden diseñar los métodos específicos para poder hacer la identificación de los virus, en este caso que estén relacionados con la parte de alimentos, para poder identificarlos mediante este tipo de técnicas. Aquí no me voy a meter mucho porque es casi el mismo fundamento, la única diferencia es que aquí pues utilizamos lo que es una transcriptasa reversa viral, que es la que te va a permitir convertir tu RNA a DNA, y de ahí ocurre el mismo proceso que ya vimos anteriormente de la PCR. También existen otros tipos de PCR en tiempo real, en los cuales aquí involucra la separación inmunomagnética, ya ven que ahorita lo platicamos. Estos sistemas de detección genética también te venden todo el equipo completo.
Tiempo de análisis duran aproximadamente 8 horas. Aquí la única desventaja es que solamente tienen para unas determinados patógenos, pero sí son muy simples, son muy específicos, porque como ustedes saben, están utilizando perlas inmunomagnéticas, como lo vimos anteriormente, y de ahí se pasa directamente a lo que es PCR en tiempo real. Entonces, aquí solamente en los métodos genotípicos, sí les quisiera hacer el comentario de que en este sentido, ustedes saben que aquí pueden identificar bacterias viables, si parten directamente de un preenriquecimiento, pero si parten directamente de una muestra, pues ahí sí pueden identificar tanto viables como no viables. Entonces, pues aquí va a depender mucho de lo que se pues, necesite. Normalmente las empresas lo que buscan es que no haya una contaminación con la bacteria, y si hubo presencia de esa bacteria, entonces pues sí, para tomar las medidas adecuadas de seguimiento para mantener la inocuidad de los alimentos. Bueno, dentro de los métodos genéticos tenemos otro que es la electroforesis en gel de campos pulsados. Esta se utiliza mucho para hacer trazabilidad, ver si realmente hay una contaminación. Necesitas también un equipo especializado para poder hacer este tipo de electroforesis, pero por ejemplo, es un método estándar de oro de la CDC, de la FDA, en los cuales se hace una trazabilidad de la contaminación microbiana y ver si realmente el alimento que ocasionó una enfermedad en una persona es el mismo microorganismo que le está ocasionando. Entonces, a también lo que se utiliza es principalmente hacer extracciones de DNA, se hacen cortes de estas moléculas y se utiliza mucho, les digo, para estudios epidemiológicos o para separación de moléculas grandes de DNA. También tenemos lo que es la ribotrifikación. Esta es la identificación de secuencias altamente conservadas. También nos sirven para clasificar lo que son las bacterias por género y especies. De igual manera, pues necesitamos equipos especializados para poder hacer este tipo de pruebas. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente tenemos nuestros cultivos o nuestras células, se hace una lisis, una extracción de este DNA. Se alinea con algunos primers o oligonucleótidos específicos para el gen RNA ribosomal, se hace una PCR y por último se hace un corte de restricción con enzimas y se hace una separación con el gel de electroforesis. Aquí se pueden observar los diferentes patrones, vemos específicamente si las muestras si cada una de las muestras proviene de los mismos orígenes o es la misma bacteria, y de esa manera pues se pueden tomar o llegar a tomar decisiones. Esto, les digo, se utiliza mucho ya más en cuestiones de epidemiología. Uno de los métodos que también hoy en día pues se han estado o han tomado mucho auge es la parte de los inmunosensores o biosensores. Los biosensores son aquellos dispositivos compactos de análisis en el cual nos van a incorporar un elemento de reconocimiento biológico. Se refiere a sea un ácido nucleótido, un anticuerpo, un tejido, una célula, una enzima, que esté asociado a un sistema de traducción que nos permita, mediante una señal producida por la interacción entre el elemento de reconocimiento y el analito, observar si realmente nuestra muestra está positiva o negativa. En este caso se pueden detectar este tipo de métodos hasta 10 a las 3 células, 10 a la 3 células en 24 horas, incluyendo la parte del preenriquecimiento, principalmente, como les comentaba anteriormente. No nos podemos librar de este paso. Tenemos bioreceptores, tenemos lo que es un transductor de la señal, por así decirlo, que puede ser electroquímico, que puede ser óptico, y esta señal se amplifica y luego hacemos una lectura mediante los datos que estemos obteniendo. Ahorita aquí está como un poquito más gráfico. Ejemplo, esto tenemos la muestra, que viene siendo esta parte de aquí es el analito que nosotros queremos identificar, y el elemento de reconocimiento, digamos, aquel que nos va a permitir
poder detectar a nuestro analito, digamos que es como policía. Entonces, lo que se hace principalmente es que se detecta, lo toma, lo identifica, lo lleva, digamos, a lo que es el detector. Una vez que se tiene ahí, se identifica específicamente el microorganismo. Y por último, pues mediante los datos sabemos que nuestra muestra pues está contaminada con con un analito en específico o con una bacteria en específico. Esto se está utilizando hoy en día mucho. Obviamente puede haber costos muy elevados porque los sistemas que se tienen que utilizar pues sí se le tienen que hacer una buena inversión. Incluso si alguno de ustedes estuvo en presentaciones anteriores de aquí de la unidad, pues se habló un poco de la espectroscopía láser, que es uno de los fundamentos que se utilizan para este tipo de biosensores que hoy en día pues han estado en crecimiento, en auge, para podernos ahorrar mucho tiempo. Les digo, también es poco el tiempo que se invierte, pero sí el costo es un poco más elevado por el equipo que tenemos que utilizar. Al igual que los microarreglos de DNA o los microarreglos, que ahora ya hay muchos, incluso para hacer la identificación de diferentes tipos de bacterias en una sola muestra. Entonces, aquí el fundamento principalmente es que todo el DNA se pone dentro de unas laminillas. El microorganismo que nosotros queremos, por así decir, identificar, ya se encuentra fijado en esta laminilla, como lo mostramos aquí. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestro DNA que extrajimos. Entonces, una vez que nosotros hagamos esto y hagamos una incubación, lo que se hace es que estos hibridan con aquel que es complementario, por así decirlo, a la muestra o al microorganismo que nosotros queramos identificar, y se mide lo que es la fluorescencia. Se emite de nuevo una fluorescencia sobre esto y determinamos si hay presencia o actividad, en este caso de los genes del microorganismo que queremos identificar. Como lo podemos observar aquí, lo pueden ver de diferentes colores. ¿Por qué? Porque utilizamos diferentes tipos de tags o de etiquetas fluorescentes para poder identificar al microorganismo. Y por último, les quería platicar un poco de la parte de lo que es el MALDI-TOF masas. Ya también es un equipo muy especializado, que algunos laboratorios ya lo están utilizando para identificar bacterias. En este caso, es muy rápido, la verdad, cuando se hace el análisis para la identificación de la bacteria, obviamente sin contar lo que es el preenriquecimiento, en 2 horas ustedes ya tienen igual resultados. Entonces, pero aquí sí necesitan un espectrómetro de masas, de tiempo de vuelo, con desorción o ionización láser asistida por una matriz, que es como se llama la técnica, y el equipo en específico. Aquí podemos identificar cualquier microorganismo de rutina, patógenos, mediante perfiles de proteínas principalmente, que era lo que usted les comentaba, por eso no los clasificaba dentro de los genotípicos. Y consiste en identificar una molécula mediante medir la masa en relación a su carga, o sea, es una relación masa-carga, y de esta manera, así como de todos aquellos fragmentos que se generan directamente durante la reacción. Se llevan a cabo las identificaciones en tiempos de 5 minutos, pero les dije yo un poco más de tiempo, porque va a depender mucho de la experiencia que se tenga en el manejo de esta técnica. Es que, por ejemplo, nosotros tenemos un medio de cultivo, lo único que ponemos es una matriz que nos va a permitir, en este caso, llevar a cabo la lisis de la bacteria, por así decirlo, y de esta manera pues nosotros poder pasarla al equipo, al detector, al láser. Se emiten algunas señales de los fragmentos, principalmente que pasan por el TOF. Se separan estos fragmentos en la relación que les decía ahorita, masa-carga, y se forman lo que son los espectros. Estos equipos ya tienen en sí unas bibliotecas en las cuales ya están cargadas todos los microorganismos
que hasta el momento se encuentran identificados, y lo único que hace es que este espectro de la bacteria que ustedes estén analizando lo comparan con la biblioteca y ahí les dice si es o no es el microorganismo. ¿Qué microorganismo es? Entonces aquí ustedes pueden identificar cualquier bacteria que tengan en menos de 5 minutos, como bien les comentaba. Les digo solamente pues de aquí a que preparan todo o si analizan toda la placa, que también es de, creo que no, este es más grande, no son 96, no recuerdo cuántas son, pero en este caso pues sí, pues ustedes pueden analizar una mayor cantidad de identificar en este caso de bacterias dentro de lo que tienen una muestra. Aquí lo único es que normalmente tienes que partir de un cultivo ya, de una caja de cultivo para poder proceder a este tipo de análisis. Entonces, pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario al respecto. Estos son mis datos. Si alguien tiene en específico alguna pregunta, con gusto se puede comunicar a mi correo y pues le doy seguimiento con usted. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Yadira. Muy interesante todo el contenido de su presentación. Vamos a leer algunas preguntas que pusieron aquí o nos compartieron en el chat. ¿Sí? Nos pregunta Cintia, ¿se puede realizar análisis de agua en Petrifilm? Normalmente no se analizan en Petrifilm, se tendría que hacer una filtración por membrana para poder hacer los conteos, como viene ahorita en las normas, pero no me ha tocado, fíjate, ver que se analicen. Normalmente los Petrifilm, yo los he visto que van más dirigidos a alimentos. Nos pregunta Tiffany, ¿cuánto tiempo tarda el análisis con las perlas? Con las perlas solamente tardan como si acaso unas 3 horas. Sí, no es mucho el tiempo que se consume. Ok, gracias. Nos pregunta Fernando, ¿hay un límite de ATP para indicar si un área se encuentra limpia o sucia? Y creo que, bueno, ahorita no tengo el dato en específico, pero tengo entendido de que sí hay específicamente un límite. Ahorita no tengo el dato en la mente. Se los debo igual. Si me dejan sus datos, les paso la información. Gracias, Fernando. Igual si nos puedes compartir el correo electrónico para que te podamos responder. Andrés sí. nos pregunta, aquí está. ¿Con PCR se pueden detectar estados BBNC o células dañadas? ¿Cómo aparecen esos resultados en las lecturas del equipo? ¿Células dañadas? Fernando, como lo que Andrés, no sé si nos escuchas, que puedas abrir el micrófono para decirnos un poquito más de qué se trata tu pregunta. Ok, la siguiente es de Alejandra Flores. Dice, ¿las pruebas Petrifilm son igual a las PAT de la marca Merck? Las pruebas Petrifilm, sí, son igual. Bueno, sí son parecidas. Que también hay unas que son, ejemplo, que tienen el medio de cultivo. Son plaquitas que ya nada más lo pasan así en la superficie y las cierran y las incuban en el momento. Entonces, creo que esas son algunas de la Merck, pero sí son las mismas. Normalmente usan casi los mismos fundamentos. Nada más que pues cada marca obviamente pues hace sus adecuaciones. Alejandra igual nos pregunta, ¿los métodos rápidos con aprobación a OAC pueden ser equiparables a normativas mexicanas? Sí, siempre y cuando lleven a cabo una validación por parte del laboratorio o por un tercero. Ejemplo, si ustedes están trabajando con una marca en específico, se les pudiera apoyar si no tienen pues todo el tiempo para poder llevar a cabo esta validación, porque normalmente los métodos rápidos se tienen que validar y comparar contra la normativa para ver si realmente están emitiendo los mismos resultados. Si tienen esta validación, fácilmente en alguna auditoría ustedes lo pueden utilizar y no debería haber ningún problema.
Ok, gracias. Nos pregunta Ana Magdalena si nosotros ofrecemos los servicios y dónde pueden solicitar una cotización. En la pantalla estoy poniendo los datos o el correo de servicios analíticos @ciatec.mx. Ahí se pueden solicitar las cotizaciones de los servicios que requieran o bien pueden consultarlos en nuestro sitio web. Hay un cotizador. Y Andrés nos esa es la confirma pregunta. la pregunta anterior, sí. Células Células viables no no. cultivables. Uh-huh. No específicamente no pudieras saber si esto está sucediendo. Porque si procedes directamente de la muestra, no, pero si tú ya procedes de un medio de preenriquecimiento, pues ahí ya te diste cuenta de que realmente pues sí había bacterias viables. Que les digo que normalmente es lo que nos piden, pero sí es importante pues tener aquellas no cultivables, tener la información en el caso de que probablemente hubo una contaminación. Pero sí. Y sí, como bien lo comentó ahorita mi compañera Araceli, nosotros realizamos muchos de los servicios que les mencioné durante la presentación, específicamente toda la parte de PCR en tiempo real, la parte de PCR punto final, y las normativas de filtración por membrana y utilizando medios cromogénicos. Entonces, si alguno está interesado, pues están los datos. Comenta mi compañero. Ok, bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Les damos las gracias principalmente a la doctora Yadira por su presentación, a todo el personal de apoyo, que gracias a su trabajo se pueden realizar estos webinars. Sobre todo gracias a todos ustedes que se conectan y que nos dan un poquito de su tiempo para compartir pues las experiencias y conocimientos. Próximamente tenemos otros webinars que los estoy poniendo en pantalla. El siguiente es el 20 de junio de estadísticas y diseños de experimentos. Cuando tenga la información, les mando la invitación para que al que les sea de interés se pueda conectar. Y bueno, no me queda más que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer en nuestros correos que ya se los compartimos. Se los vuelvo a compartir. Igual, perdón. Araceli, perdón, Adelante. nada más un comentario que se me ha pasado, también les comento que tenemos áreas de desarrollo en los cuales nosotros les podemos hacer las pruebas o desarrollar un método en específico de lo que ustedes requieran. Como ahorita bien, igual me pongo en contacto con Elena González, ¿no? Para ver la parte de los petrifilm y los análisis de aguas, como pruebas rápidas, igual lo podemos revisar sin ningún problema. Y les digo, tenemos un área de desarrollo de métodos en la que podemos trabajar y desarrollar los métodos que ustedes pues así requieran en específico. De nada, muchas gracias por el comercial. Sí, no, está perfecto. Igual cualquier duda nos pueden escribir sin problema, cualquier comentario. Pueden consultarnos en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales. Y bueno, no nos queda más que agradecerles. Les vamos por ahí a estar mandando una pequeña encuesta, son 3-4 preguntas para poder enriquecer estos webinars y que sean más útiles para ustedes. Muchas gracias.